Pasemos al otro lado. Es un tema que para muchos yo sé que de pronto es curioso pensar en qué es el otro lado o de qué se tratará. Bueno, este tema lo hemos tomado basados en Marcos capítulo 4, el verso 35. Este texto nos habla principalmente de cuando Jesús calma la tempestad. Dice que llegada la noche Jesús le dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Les dice, pasemos al otro lado. Dice que él se va allí y toma la barca con todos sus discípulos y otras barcas y dice que se van mar adentro y en ese momento es cuando empieza una tempestad. Y es curioso porque los seres humanos de por sí somos miedosos. La naturaleza de nosotros es tener sentimientos, es decir, sentimos miedo, tenemos alegrías, tristezas. En nosotros hay una vulnerabilidad de pronto al riesgo que nos hace sentir temor. Y con esto quiero decirles, y es que nosotros como seres humanos, la palabra de Dios en el Salmo 103 dice que nos compara como la hierba, dice que como la hierba son los días del hombre. ¿Por qué? Dice que florecen como la flor del campo y que pasa el viento por ella y a su vez dice que pereció y su hogar no la conocerá más. Es decir, ¿qué nos está queriendo decir? ¿Qué quiero decir con esto? Y es que nosotros somos como esa hierba, como esa flor. Nuestra vida es tan vulnerable y tiene un proceso y tiene unas etapas en las cuales nosotros no vamos a estar en este cuerpo por la eternidad. Y es por eso que el hombre es vulnerable, porque su cuerpo está diseñado para que sea cuidado. Entonces, frente a algún riesgo que nosotros podamos presentar, tendremos que asumir algunos cambios y algunos controles que permitan que nuestro cuerpo no se marchite o no tenga ese deterioro que nos está diciendo el riesgo que de pronto podemos enfrentar. ¿A qué voy con esto? Un ejemplo, un enfermo le piden que haga algunos cambios, ¿para qué? Para que su salud se mejore, como en la alimentación, en actividad física, en descanso de pronto, o tener otras actividades que no le generen un estrés o mentalmente no lo cansen, y vamos a ver cómo un enfermo se va a mejorar cuando hace estos cambios. Todo día tiene su noche. Lo leíamos y dice que llegada la noche Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Todo día tiene su noche. ¿A qué vamos con esto? Y es que todo proceso tiene un comienzo. De allí los ejemplos que les damos. Cuando requerimos cambios en nuestra vida, tenemos que empezar por algo. Y eso hace parte de un proceso. Es por esto que cuando Jesús o Cristo les dice que vamos al otro lado, es a donde Cristo nos quiere llevar. El otro lado es ese lugar a donde Cristo nos quiere llevar. Desde el punto donde nosotros estamos hasta el punto donde Jesús nos quiere llevar, va a haber una distancia, va a haber un espacio y ese espacio se va a llamar proceso. Ese es el lugar donde tú y yo tenemos que empezar a asumir algunos cambios, algunas situaciones que nos van a permitir llegar hasta allá, hasta ese punto final donde Jesús nos quiere llevar. ¿Qué sucede? Y es que nosotros a veces vemos esos procesos como una crisis. Realmente no son crisis, son procesos que nosotros tenemos que vivir. No avances si Jesús no va delante de ti. Así como lo leíamos en este texto, dice que Jesús tomó la barca y sus discípulos con él. Jesús iba adelante y es por eso que ellos estaban confiados. Sin embargo, cuando vieron el riesgo, cuando vieron la tormenta, sintieron temor. Pero en ese momento ellos fueron directamente a buscar a Jesús. Eso es lo que quiero decirte. Si tú sientes que estás pasando por ese momento donde vas a enfrentar la tormenta, Jesús va contigo y es importante que vayas a Él y Él va a permitir que tú puedas quitar ese temor de tu vida, que tú puedas quitar ese miedo que hay en tu vida. Jesús sabía cuando se llevó a cada uno de los discípulos lo que iban a enfrentar. Él lo sabe todo. Y sin embargo, Él los llevó hasta allá, porque Él quería tener ese proceso con ellos. Por eso les dice, pasemos al otro lado, pero antes de llegar al otro lado, pasan por esa tormenta, pasan por ese momento en el que Jesús empieza a enseñar y a tratar con cada uno de ellos esos puntos que tenía que mejorar en cada uno de ellos. Y es cuando empiezan a atravesar esa tormenta que saben que Dios es el único que tiene el control y que tiene el dominio. Es ahí donde ellos pueden reconocer la soberanía de Dios sobre todo, incluso sobre la naturaleza. Y entonces es importante que tengamos en cuenta y es que todos estos procesos a nosotros nos van a revelar
áreas en las que nosotros vamos a necesitar que Jesús, esas áreas en las que nosotros vamos a necesitar que Jesús transforme, esas áreas en las que necesitamos que Jesús trabaje en nosotros, porque ahí es donde vamos a empezar a encontrar que Jesús quiere llevarnos al otro lado, pero antes de llevarnos, Él va a empezar a trabajar con nosotros esas áreas que necesitamos transformar. De ti depende si tu fe se fortalece, si tu fe te permite salir y llegar al otro lado, o si prefieres que el temor te hunda. De allí es donde quiero invitarte para que tengas claro, y es que cuando pasas todos estos procesos son momentos en los que Dios va a trabajar contigo esas áreas en las que necesitas ser transformado.